Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos que en el capítulo 8 hay una nueva persecución, ¿se acuerdan?, contra la iglesia. El capítulo 7 era el discurso de Esteban que nos hablaba de toda la historia de la salvación. Al final de cuentas, el doctor de la ley y luego el sacerdote es que le pide, ¿verdad?, ahí a Esteban, le pregunta, ¿verdad?, y le dice, el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que dicen? Entonces él comienza a responderles con toda la historia de la salvación, todo lo que había sucedido. Cuando él termina, al final dice que todos a una que lo llevan hasta lapidarlo, matarlo. Bueno, después comienza con el capítulo 8 una persecución, nos decía luego Pablo. Saulo, todavía en este momento el nombre, aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Bueno, toda esa primera partecita, ¿verdad? Y luego, desde aquí justamente, con esa persecución, le encontramos a Felipe. Felipe, desde el versículo 4, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, qué lindo todo esto, ¿verdad?, que nosotros estamos encontrando aquí, cómo se va presentando el Evangelio. Lleva los discípulos también. Dios, decíamos nosotros en nuestra reflexión, escribe derecho en renglones torcidos. Porque con ala ya esa bandiga tuya de la yagüero guatabe de yaranes, ¿verdad? Es la fuerza de Dios que nos anima, que nos entusiasma, que nos fortalece para hacer un buen camino. Ahora estábamos entrando y estábamos reflexionando sobre un personaje, Simón el Mago,
capítulo 8 del 9, ¿verdad? Que va hasta el 25. Desde hacía un tiempo vivía en esa ciudad un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrados a los samaritanos. Pretendía ser un gran personaje. Todos, desde el más pequeño al más grande, lo seguían y decían: este hombre es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande. Y lo seguían porque desde hacía tiempo los tenía seducidos con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos hombres y mujeres se hicieron bautizar. Simón también creyó y una vez bautizado no se separaba de Felipe. Al ver los signos y los grandes prodigios que se realizaban, él no salía de su asombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero, diciéndoles: les ruego que me den ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: maldito sea tu dinero y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Tú no tendrás ninguna participación en ese poder, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Quizá Él te perdone de este mal deseo, ¿verdad? Este mal deseo de tu corazón, porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Simón respondió: rueguen más bien ustedes al Señor para que no me suceda nada de lo que acabas de decir, ¿verdad? Y entonces así continúa Interesante. Esto es lo que nosotros le llamamos la simonía. Cuando algo es algo mago, y entonces yo hacemos. De ahí viene, ¿verdad?, la simonía. Los sacramentos no se pueden vender. La gracia de Dios no se puede vender. Por eso que es muy importante. Quiere decir que esto comenzaba a suceder dentro de las primeras comunidades. Hoy algunos siempre ya aprovechan, ¿verdad?, del aspecto religioso. O no es anual y platamí, desde el aspecto religioso, desde un ministerio, para enriquecernos a costa, ¿verdad?, del aspecto religioso. Este es un tema bastante delicado. Ya esa monara, ya esa peamía, namba eva peñan de yara la mombe uañan de hamba eisa bañan de con angeñe punuana yaguata. Volvemos enseguida con más de yarañe en Nuevo Testamento.
te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Te consagro mi vida. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes siempre en nuestra vida. Y hoy leemos y reflexionamos desde el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 15 y luego el versículo 25. El hombre se llegó a Eva, ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín trabajaba en el campo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del campo. Y Abel ofreció las primicias de la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, y no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo: Caín, ¿por qué te enfureces y andas abatido? Cierto, si obraras bien estarías animado, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta, y aunque viene por ti, tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Respondió Caín: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? El Señor le replicó: ¿qué has hecho?
La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra. Queridos amigos, esta es la historia fratricida, ella ya lleva el hermano que le mata al propio hermano. Pero Caín y Abel, estos son cuentos y modelos para nosotros desde la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos trae este modelo maravilloso para que nosotros entendamos y digamos, ¿somos nosotros Caínes o somos nosotros Abeles en la vida? Caín no puede soportar la misma maldad que está haciendo, la conciencia que le pesa, queridos hermanos. Dios le pregunta en lo más profundo, ¿dónde está tu hermano? A mí no me interesa, con tal de que yo pueda sobresalir. Y más todavía, no admito absolutamente el bienestar de mi hermano. El Señor, sin embargo, nos llama a todos nosotros, a la comunidad, a vivir en la dignidad, a vivir en la riqueza, en la abundancia que Dios nos ha dado por medio de los bienes de la naturaleza. Entero beteago y coponana. Diga tuyo, hoy la ñanda de la iñembajilla. Diga tuyo y la ñanda de la imboriajua. Diga tuyo y la ñanda de lleva la itaúda, etcétera, etcétera. Quiere decir que no han tenido oportunidades para salir adelante. ¿Y por qué? Y porque nosotros como sociedad no nos hemos preocupado verdaderamente. En la familia, en la casa, papá, mamá, la sociedad, la escuela, la economía y todos los gobiernos, ¿entienden? Todos nosotros. ¿Para qué nos organizamos en comunidad? ¿Para qué nos organizamos en gobiernos? Justamente para poder ayudarnos, queridos hermanos, a salir de toda situación de pobreza. Y ahí está el Caín que mata a su hermano Abel. Pidamos esta gracia que podamos superar, queridos hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando el capítulo 8, Simón el Mago. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando estamos ya en los versículos finales, como Pedro le responde. Pedro le contestó desde el versículo 20. Maldito sea tu dinero y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Vea la yasura ya, imagina con allá. Porque está en de cojina, peñande a vela o vende o vende hoy lleva ombojera y todo van hacia el Antiguo Testamento, que el diezmo, que esto, que aquello con ambas con tenía ahí ya explica a mí, ya acá lleva la gente porque la anda ya no, si estamos en la ignorancia, enseguida hoy andan botados, porque juegan con el sentimiento religioso, ¿entienden? Aquí entonces, queridos amigos, es muy importante. Hay algunos materiales muy interesantes también, siguiendo un poco sobre esto, la explicación del Padre Toro, que le llaman, ¿verdad? Padre venezolano, con muchas cosas. He enfrentado, oye, que está mi protestante, mi secta, porque es imposible pues rebatir lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sobre todo con respecto a esto. Es imposible, ¿verdad? Porque aquí quiere decir que en la comunidad
cristiana, ya desde el comienzo, algunos se querían aprovechar, ¿verdad? Se querían aprovechar. Entonces, ¿por qué esta cuestión que tenemos que meditar bien, ¿verdad? Todo lo que significa el diezmo, ¿verdad? En realidad esto se refería a una organización, porque esta es la organización. La organización es el sostenimiento, en síntesis, de todo el aspecto religioso, sostenimiento. Entonces, cuando decía el diezmo, no es para exigir que se dan 100%. Pues estamos viendo ese grande empresario, ese millonario, y te también mi grande empresario me dice la diezmo, pues, de Sarambilla, bota la plata, me llamo bota utilizar ella como era. Entonces se dan cuenta, porque ya no me entienden, no me muy bien de la diezmo. Bueno, pero ahora hay que entender, ¿verdad?, qué significa verdaderamente, porque estos son los bienes materiales, lo que nosotros muchas veces confundimos con la cuestión del diezmo. Nosotros nos centramos normalmente, cuando hablamos del diezmo, en la cuestión material, en la cuestión económica. Sin embargo, si uno lee bien Hechos de los Apóstoles, justamente porque estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, ¿verdad?, del 42, ¿verdad?, en adelante, al 47, cuando habla de esta distribución de los bienes. Es interesante aquí en estos capítulos cómo la comunidad se organizaba. Y ahí te dice bien que nadie pasaba necesidad. ¿Pero por qué? Y porque todos compartían desde el 42 al 47, ¿verdad? Todos se reunían asiduamente para escuchar la palabra de Dios, participar en la vida en común, en la fracción del pan, las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios. Todos los creyentes se mantenían unidos. Se dan cuenta que todos estos elementos están hablando de la primera comunidad cristiana. Y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Bueno, esto entonces te pone así. En el 4 también vuelve a insistir, quiere decir que esta era una situación muy necesaria, ¿verdad? No era muy común entre ellos, porque claro, ellos posiblemente vivían el diezmo, Antiguo Testamento, ahora estamos entrando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aquí sí que es un poquitito más directo, porque dice la multitud de los creyentes, estoy en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, versículo 32 en adelante. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba, penduque, sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Y bueno, y después continúan. Ninguno, en el 34, ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Y después enseguida viene el caso de Ananías y Zafira. Algunos, o de esta familia, o de estos esposos que vendieron su propiedad, no me embaje una partecita, te vamos a botar y dice que PPT va a mano y moco y miedo. Bueno, se dan cuenta, este es un libro pedagógico, este es un libro que te quiere enseñar, ¿verdad? O sea, no hay que tomar así el pie de la letra, ¿verdad? Sino que hay que entender bien el espíritu de la comunidad cristiana, de lo que te quiere enseñar. Aquí quiere decir que no hay que ser egoísta. Aquí quiere decir que nosotros tenemos que poner siempre a disposición de los demás, tenemos que poner a disposición de la gente lo que Dios nos va regalando. ¿Qué es lo que Dios nos regala? Y nos regala toda la naturaleza, todas nuestras cualidades, todo lo que nosotros tenemos en el mundo. Y entonces Dios ya no te pide el diezmo, te pide el 100% según la vida cristiana, 100%. Pero entonces esto quiere decir que nos está refiriendo al aspecto material. Yo te doy, bueno, yo gané todo, te doy el 100% de lo que yo gané o lo que sea. No. Hay que pensar bien, ¿verdad? Entonces aquí quiere decir el 100% es de tu vida, el 100% es de tu generosidad, el 100% es de tu preocupación por la comunidad. Y entonces nadie pasaba necesidad, quiere decir que es la comunidad la que se organiza. Poner en común quiere decir que una sociedad tiene que estar preocupada de todos sus miembros, todos. Y para eso yo tengo que poner el 100% de mis capacidades para ayudar a la sociedad, a la comunidad, a que pueda levantarse.
y nadie pasaba necesidad. Nuestra sociedad, sinceramente, si nosotros nos ponemos las pilas, no tendría niños en la calle. Nuestra sociedad. Nosotros tenemos muchos recursos, de mucha plata en realidad, muchas cosas muy lindas y positivas que nosotros no tendríamos que estar sumergidos en tanta pobreza. No tendríamos que, porque hay mucha riqueza. Entonces quiere decir que hay mucha malversación y mucha corrupción, ¿verdad?, en todo esto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia. Como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide: ¿puedo encontrar gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen. Pero en la Biblia, nadie muestra más gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro, como que ese fuera su Dios. Pero entonces, Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes.
Dios ha entregado a la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su cariz nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Yo soy chilena, latinoamericana. Pero cuando me enviaron a Europa, me quedé con la boca abierta, porque nunca había visto una ciudad con murallas. ¿Ustedes han visto alguna vez una ciudad con murallas? En Colombia sí la hay, pero en Chile no había. Y descubrí un salmo. Ahora entiendo, el personaje que daba vuelta a la muralla y que no tenía que dormirse. El centinela. Y el salmo dice: mi guardián no duerme. Pero hasta el mejor guardián a las 3 de la mañana se pega una cabezadita, ¿verdad? Hasta el mejor guardián a las 3 de la mañana, que es la hora tope, 3:30, se duerme. Pero tu guardián no duerme. Solamente durmió el Señor el Viernes Santo y el Sábado Santo, pero está vivo, por eso no duerme, ni reposa tu guardián. Él es tu guardián, tu guardián. Otra imagen que dice el Salmo y que descubrí cuando vi esas ciudades antiguas, dice el Salmo: el Señor está ¿a qué lado? ¿A dónde? A mi derecha. ¿Y ustedes saben por qué? Yo lo descubrí mirando la armadura de estos caballeros de la Edad Media. ¿En qué mano tienen el escudo? En la izquierda. ¿Y cuál es el lado que les queda más desprovisto al enemigo? La derecha. Y el Señor dice, el Salmo dice: el Señor está a tu derecha. Tú te puedes proteger con un montón de escudos, pero siempre va a haber un lado flaco donde el demonio, este mundo y sus mentiras te tienden, te hagan caer, te ataquen. Pero el Señor resucitado está a tu derecha. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti,
que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, porque está vivo siempre. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardián. El Señor está a mi derecha. El Señor está a tu derecha. El Señor me libra de todo mal. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. De día el sol no me hará daño, porque Él, ustedes no permiten. ¡Fuerte! Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián. Ya lo sabes, Él no duerme ni reposa. No duerme ni reposa mi guardián. Última vez. No duerme ni reposa. Él está vivo, el guardián. Él es nuestro guardián. No duerme ni reposa mi guardián. Muchas gracias. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí cuando Simón, de aquí viene simonía, el que quiere vender los sacramentos o el que vende, la cuestión del diezmo, el que vende, todo es como que yo te estoy vendiendo la gracia. Nosotros, si miramos bien luego la palabra gracia en castellano, viene del latín gratia, dijimos, ¿se acuerdan? Ya hemos dicho en los otros cursos, gratia. A gratia, gratis, de ahí viene la palabra gratis. Es decir, es el compartir las cualidades y las riquezas que Dios nos da, pero para que no existan necesidades en el mundo. Nosotros tenemos que compartir, ayudarnos, hacer que la cosa funcione. Bueno, ahora miramos la respuesta de Pedro a Simón ante esta intención, porque en el versículo 20 le decía que yo quiero, bogo valer lande
plan de magia, más o menos, ¿verdad? Vos valés esa gracia que vos estás haciendo al imponer las manos. Pedro le contestó. Antes, el 18, vamos a mirar un poco, al ver que por la imposición de las manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero. Simón les ofreció dinero. Les ruego que me den ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Quiero comprarte. Y yo le ofrezco dinero. Y yo, ¿cuánto cuesta? Les ruego que me den ese poder a mí también. Bueno, Pedro le contestó, maldito sea tu dinero. Directamente hoy Pedro, maldito sea tu dinero. Y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Pero yo digo, más claro que esto, solo, no sé, el agua. Más claro que esto, solo el agua. Tú no tendrás ninguna participación en ese poder, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Quizá Él te perdone este mal deseo de tu corazón, porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Bueno, hasta ahí entonces es la respuesta, ¿verdad?, de Pedro. Pedro en este caso que le está respondiendo a Simón. Entonces, vos pensaste, en síntesis le está diciendo Pedro, vos pensaste que esto se compra con el dinero. Debe pelar de ello guasebio, peñan de llana aguñande. Simón, ciertamente que estaba equivocado en su pensar, es decir, comprando. Bueno, también está comenzando, se convirtió recién, bueno, él hacía, estaba luego en esas cosas y ahora piensa comprar. Pero los dones de Dios se reciben libremente de Él. Y se reciben principalmente porque es gracia, ¿verdad? Es gratis, quiere decir eso. Upeaco dice, y Dios le da a cada uno las cualidades y las riquezas que enriquecerán a la comunidad. Toda gracia, todo gratis, todo lo que nosotros recibimos, todas nuestras cualidades, lo que nosotros somos, es justamente para enriquecer a nuestra comunidad. Ñandela ñame edajina lleva ñandela yahuabota, ñandela yahuacata, ñandela pisacuera, lleva peñan de yara, o me ema de cuevo y ñandeja con anga ñande, ñame e chubecuera. Entonces, también es interesante, miren lo que dice, por ejemplo, Isaías. Y desde aquí toda esta comunidad cristiana, recordemos que ellos son judíos también y por lo tanto conocen demasiado bien todo el Antiguo Testamento, es una reflexión, es el cumplimiento en la comunidad cristiana desde el Evangelio de Jesús, lo que el Señor siempre ha pedido, ¿verdad? Isaías 55:1 decía, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, ustedes tienen todas las posibilidades. Es para decir, esta nueva comunidad cristiana se mueve por el sentimiento, pero no es porque yo soy el multimillonario y yo ahora voy a hacer un asistencialismo. Lo que yo tengo que hacer es, con todas las cualidades y todos los recursos que tengo, mover para que salgamos de esa situación o saquemos a aquellos que nosotros mismos metimos, porque es la humanidad. Nosotros hacemos parte de la humanidad, porque algunos me van a decir, no, padre, yo en ningún momento le hice el mal a este o a aquel. Sí, yo siempre trabajé honestamente, yo hice, tengo mi dinerito y me quedo aquí, yo tengo esto y aquello. Está bien, todo lo que vos quieras. Pero igual tenemos responsabilidad sobre la humanidad. Tenemos responsabilidad sobre incluso aquellos que nosotros no conocemos, pero sabemos que están sumergidos en la pobreza, ¿entienden? Así es que tenemos que cambiar mentalidad, tenemos que cambiar chip, tenemos que organizarnos mejor, pero no tanto para ver cómo hacer para recaudar para nosotros, vamos a hacernos más ricos y más millonarios,
sino que para tener recursos, para sacar de la pobreza, para sacar de la ignorancia, para sacar de las imposibilidades, porque hay muchos que no tienen esa posibilidad para salir solos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El domingo de resurrección de 1542, Catalina de Ricci, como todos los días, meditaba en su celda austera sobre la pasión de Cristo, cuando descendió en medio de una luz fulgurante nuestro Señor Jesucristo, según cuenta San Felipe Neri, y le colocó en el índice de su mano izquierda un rutilante anillo de oro con un diamante y le dijo: hija mía, recibe este anillo como prueba de que ahora y siempre me pertenecerás. Tal anillo pudieron verlo y palparlo sus compañeras durante 3 días, y de ahí en adelante solo percibían en su índice, pero enquistado en la piel, un círculo rojo protuberante coronado por un rombo que es la forma del diamante. Desde ese momento, Catalina Ricci, con apenas 20 años, comenzó a padecer los estigmas, o sea, las llagas de Cristo en las manos, los pies, el costado, la corona de espinas. Y este fenómeno se repetía semanalmente, desde los jueves a mediodía hasta el viernes a las 4 de la tarde, momento en el que recuperaba su conciencia luego de permanecer esas 28 horas en completo éxtasis. Ya convertida en la abadesa de la Orden Dominica de San Vicente de Prato, la santidad de Catalina Ricci atrajo a peregrinos de toda Italia a los que atendía y curaba, pero como todos querían ver sus estigmas, oró para que se desvanecieran. Y en efecto, ello ocurrió en 1554. Eso sí, los dolores causados por este fenómeno jamás desaparecieron, sufriéndolos, pero dándole gracias a Dios por el privilegio de sentirlos, expiró en 1590. El mismo Próspero Lambertini, que en su proceso de beatificación era el encargado de examinar rigurosamente toda su vida, fue ya, como el Papa Benedicto XIV, quien la canonizó en 1746 y determinó que su festividad se celebrara el 13 de febrero. Por eso hoy, por intermedio de Santa Catalina Ricci, que tradicionalmente es invocada para mitigar los dolores físicos, los enfermos, y obviamente nosotros con ellos, debemos pedirle a Dios que erradique el dolor físico en el mundo y alivie a cada uno de sus padecimientos espirituales. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz,
pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie, pero llegaste con tu amor. La vida tiene otro color, y solamente tú tienes la clave. Ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, caminando, haciendo, sobre todo lo esencial, lo fundamental, ¿verdad? Para que podamos entender lo que significa para nosotros este camino, ¿verdad? Este camino en que la comunidad cristiana se puso a seguir a Jesús, ¿verdad? Este es el camino de el compartir la vida. Este es el camino de la generosidad. Y esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. ¿Por qué? Y porque aquí nos damos cuenta que hay intereses escondidos y es lo que mueve muchas veces el corazón del hombre. Y esto se nota en todos los ámbitos. Así que, desde el poder del gobierno, de lo que sea, poder eclesial, poder civil, poder heredera, donde hay humanidad, entonces, como dice el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, parece que el corazón del hombre que está maquinando algo, ¿verdad? Está maquinando siempre. Ahí dice, maquinaba o maquina la maldad. Bueno, espero que no sea tanto así, ¿verdad? Pero el targrí ya lleva. El targrí, nosotros queremos para nosotros, acumulamos, ¿qué podemos hacer más y más y más? Ahora uno dice, ¿para qué tanto, verdad? Para tener poder, para mostrar fuerza de poder,
para dar posibilidad a la gente de trabajo. Bueno, ojalá que hagamos y demos esas posibilidades, ¿verdad? De posibilidades dentro de la dignidad del hombre. Pero como estábamos diciendo, sobre todo para aquellas personas que están imposibilitadas, ¿verdad? Porque hay muchas personas imposibilitadas que no pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Hay mucha gente. ¿Pero por qué? Porque nosotros mismos, es decir, la humanidad les metió en esta situación. Y como la misma humanidad, nosotros mismos le metimos en esta situación, imposibilidad de estudio, entonces están en la ignorancia, imposibilidad de trabajo, porque no tienen ninguna profesión, no saben nada, están entonces en una incapacidad de producir. Y así, hay muchísimos, hay muchísimos. Entonces tenemos que pensar, tenemos que actuar, tenemos que ver qué haremos y cómo haremos. Y es ahí donde tenemos que utilizar, ¿verdad?, nuestras cualidades. Bueno, aquí lo que Simón está queriendo hacer es comprar la posibilidad que tenían los apóstoles. Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. Tu dinero, toma, no ese dinero. Simón estaba tan mal que merecía este fuerte regaño, o sea, regañallo, da pecha, Simón, da pecha. Pedro entonces, y miren que Pedro es el que está al frente de la comunidad. Pedro es entonces el que representa, ¿verdad?, a toda la comunidad que está enfrente, ¿verdad?, del cristianismo. Entonces, tu dinero perezca contigo, al infierno contigo, con tu dinero, ¿verdad? Te jodan de plata, porque eso no es lo que a nosotros, ¿verdad?, nos hace ricos o nos hace bien, en el fondo, ¿verdad? Entonces, el discernimiento aquí también de Pedro es importante, queridos amigos. Ahí está el tendo, porque como les dije hace rato, todos podemos caer en este juego del dinero. Algunos que decían, ¿no?, ¿verdad?, como que el dinero, como el estiércol del diablo, ella lleva. Bueno, son expresiones, estaba en las expresiones peixagua, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de lado, atención, porque los bienes materiales son los bienes que Dios nos ha ofrecido, pero nada nos pertenece, nada vamos a llevar, todo vamos a dejar. Nuestro cuerpo vamos a dejar, eso no nos pertenece. Nuestro dinero no vamos a llevar, eso no nos pertenece. Las cosas materiales, nuestra ropa, nuestra camisa, nuestro coche, eso no lo vamos a llevar, no nos pertenece. Todo es prestado, ya al final de cuentas, nuestros amigos, nuestros padres, los que nos rodean, eso no nos pertenece tampoco, ¿verdad? Y así tantas cosas no nos pertenecen y por lo tanto todo esto va a quedar. Y por eso es que Pedro reacciona y le dice, ¿pero qué es lo que está diciendo? Vos pensás que esto es cuestión, no, esto es gracia. Pablo dirá de otra manera, ¿verdad? Todo es gracia, Dios nos ha regalado todo. Y en ese sentido sí podemos entender a Pablo como que todo es gracia. Es decir, todo lo que Dios nos da es gratis. Y entonces nosotros tenemos que entender como esa gracia que recibimos de Dios, que ahora tenemos que poner a disposición de la humanidad, a disposición de nuestra comunidad. En ese sentido hay que entender a Pablo, ¿verdad?, de gracia famoso, ¿verdad?, que tantos problemas se suelen hacer en la interpretación. Entonces, gracia, entonces ya nadie tiene que trabajar, ya nadie tiene que hacer, porque ya estamos salvos, porque todo es gracia. No. ¿Se dan cuenta? Que hay que interpretar bien qué es lo que quiere decir gratia, gracia, gratis. Quiere decir que ya nada, y entonces la misma salvación es gracia en el sentido de que nosotros, con los bienes que tenemos aquí, tenemos que comenzar a trabajar y tenemos que producir todo lo que vos quieras, pero para vivir en la dignidad y donde nadie, hecho los apóstoles, pase necesidad. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.